Gracia y paz, amados hermanos. Como vimos el día de ayer y los días anteriores, el Señor nos insta a que nosotros podamos entender nuestra vida cristiana como una carrera y que nuestro deseo debe ser acabar esta carrera y nuestro anhelo debe ser que el Señor venga ya para poder llevarnos como sus hijos vencedores. Por eso el Señor dice que ese premio se lo dará a aquellos que aman su venida. Solo ama la venida aquel que realmente quiere ser un vencedor en esta carrera. Entonces, en esa carrera, el plan de Dios es que lleguemos a la meta. Vuelvo a aclarar, no es una competencia entre hermanos, no es quien llega primero, sino es que lleguemos a la meta. Y Dios hizo todo para que seamos realmente vencedores. Allí el propio apóstol dice que él quiere terminar con gozo esa carrera. El propio apóstol Pedro dice que si nosotros tenemos estas cosas y hacemos estas cosas, vamos a poder llegar a la meta de manera amplia y espaciosa. Y es allí donde él nos muestra qué cosas son esas que debemos tener. Y una de ellas es la fe. Es la fe. Pero también dice que debemos hacer estas cosas, o sea, no solo tenerlas, sino hacerlas. ¿Qué significa eso? Que a esa fe debemos añadir, dice, virtud. Esa palabra virtud en el idioma original, en el griego, es una palabra que es el areten, que también significa excelencia moral. Interesante. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo es que debes tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y por la fe somos lo que somos, por la fe somos salvos, y por la fe obedecemos porque nosotros creemos. O sea, para nosotros la raíz ahora es la fe, el creer, y porque creemos, obedecemos, diferente al principio de la ley, donde la raíz era la obediencia, y porque queremos ser bendecidos, obedecemos para ser bendecidos. En cambio, hoy nosotros creemos, y por el creer es que nosotros tomamos lo que Dios ganó y obtuvo para nosotros. Entonces, sin embargo, dice que a esa fe todavía hay que añadirle algo. ¿Qué es? Virtud, el areten, excelencia moral. No está hablando de la moralidad de este mundo, porque el mundo tiene una moralidad, las culturas tienen formas de vivir, pero está hablando de justamente los principios que están en la palabra de Dios. Para que esa tu fe sea canalizada conforme a los principios de Dios. Porque de lo contrario, nuestra fe puede ser ejercida, pero con cosas que están lejos del plan de Dios. Es como si un adúltero comenzara a orar con fe, pidiéndole al Señor que no le descubran. ¿Me entiendes? O como alguien comenzara a orar diciendo, Señor, mata a mi suegra. Me dejó entender. O sea, son personas que expresan fe, solo que si esa fe no tiene la palabra, esta excelencia moral que la palabra tiene, los principios de vida que la palabra nos da, entonces va a ser una fe dislocada, una fe que no tiene sentido, que no te lleva a ser un vencedor, que no te lleva a terminar esta carrera. ¿Estás comprendiendo? Entonces necesitas añadir a esa fe, ¿qué? Los principios de la palabra. Es allí donde debes considerar seriamente lo que la palabra de Dios dice, lo que dice que debemos ser, cómo debe ser nuestra expresión de vida. ¿Cómo debe ser la expresión de vida en todos nosotros? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y todas las cosas viejas pasaron. Es allí donde la palabra de Dios nos muestra cómo es que debemos actuar en base a lo que somos. Mira lo que dice la palabra o el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Pero dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. ¿Qué está diciéndote aquí el Señor en otras palabras? Que debemos expresar la vida que nosotros tenemos, pero esa excelencia moral,
está aquí en la palabra de Dios. Entonces tu fe debe ser canalizada en base a esto. Es tu fe la que debe ser activada en base a esta nueva vida, en base a la nueva criatura que eres, para poder expresar lo que eres y vencer los hábitos carnales que todavía hay en todos nosotros. Por eso la Biblia dice, haced morir en ustedes lo terrenal, haced morir en ustedes esas manifestaciones de la carne que hay en muchos de nosotros aún. Entonces, a esa fe añádele esa excelencia moral que es la palabra de Dios, los principios de Dios, la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Porque de lo contrario podemos tener expresiones de fe que pueden ser hasta absurdas, ¿no es verdad? Ya conocí personas que están orando porque algo malo les pase a otra persona que no quieren. ¿Cómo puede acontecer eso? Porque necesitan a su fe añadirle que los principios que están en la palabra. Que este día puedas entender esto de esta manera y que tu fe pueda estar fortalecida, conducida por aquello que la palabra de Dios nos muestra y por ende expreses una vida de victoria. Porque el apóstol dice, haciendo estas cosas, teniendo estas cosas, terminarás la carrera, serás un vencedor, podrás tener una actitud de victoria en medio de la obra del Señor, no serás ciego y sobre todo podrás culminar la carrera de manera amplia y espaciosa. Que Dios te bendiga.